Son un grupo curioso, estos italianos. Después de 20 años entre ellos, todavía no los comprendo. Italia en sí misma la amo. Todo artista debe hacerlo. Amo incluso la tierra misma. Amo los pueblos pobres. Amo los muros derruidos. Amo cada una de sus piedras. Cuando llegué por primera vez al país, sentí que había nacido para él. Dije en el mismo umbral, al pie de los Alpes, extendiendo las manos hacia el suelo de Italia, esta es mi patria. Pero los italianos, ah, eso es una cuestión muy distinta. Me caen bien, entiéndase, no digo nada en su contra, pero comprenderlos, no, no, son a la vez demasiado simples y demasiado complejos, sin duda, para nuestra inteligencia nórdica. Hubo, por ejemplo, el caso de Seca. Qué historia tan extraña. Debes haber notado a Seca, esa doncella napolitana de cabello negro y ojos brillantes que acompaña a mis pequeños. ¿Nunca te he contado la historia del curioso cortejo de Seca? Bien, bien. Siéntate aquí, bajo la sombra del pino piñonero, y enciende tu cigarrillo mientras te lo cuento todo. Sin embargo, ten cuidado con el cerillo. No lo arrojes encendido entre los arbustos de romero. Los mirtos y lentiscos en estas laderas secas arden como yesca. El brezo blanco chisporrotea y crepita al instante. Antes de que lo notes, la llama asciende entre los enebros y los pinos, en espiral, y, ¡zas! En menos tiempo del que se tarda en decirlo, el bosque está en llamas desde Santa Croce hasta el Roya. Todo comenzó antes de que nos instaláramos aquí en Bordiguera. De hecho, fue Seca, de manera indirecta, quien nos llevó a la costa. En ese entonces vivíamos en Nápoles, o más precisamente, cerca de Castellammare. Seca era nuestra empleada doméstica. Su nombre completo es Francesca. Sigue siendo atractiva, pero en aquella época era hermosa, la pescadora más bella de Sorrento a Pozzuoli. Fanny la tomó de sus padres cuando tenía 12 años y la educó en casa como si fuera una sirvienta inglesa. Pero la apasionada naturaleza napolitana seguía viva en ella. Nadie pudo dominar nunca a Seca. Bueno, ella tenía un enamorado, por supuesto. Todas las chicas tienen uno, especialmente en Italia. Era pescador, como los suyos, porque los pescadores forman una casta, y ninguna muchacha pescadora bien criada sueña jamás con casarse fuera de ella. El muchacho se llamaba Marco. Nuestros hijos lo adoraban. Solía traerles caballitos de mar secos, con largas colas enroscadas, conchas extrañas con alas, y enormes pulpos aterradores, de ojos saltones y fijos, que les fascinaba mirar y al mismo tiempo les asustaban profundamente. Era un gran cazador de erizos de mar y sepias. Seca fingía no interesarse por él, al estilo napolitano, porque son gente astuta, pero podíamos ver claramente que, a pesar de todo, estaba locamente enamorada de él. Si la enviábamos al campo a pasear con los niños, siempre sucedía que, al final, había bajado a la playa si Marco estaba tirando de las redes, remendándolas o cubriendo con brea y achicando las grietas de la barca del Sant Elmo. Una mañana estaba sentado a la sombra de un bote, sobre las piedras junto al mar, pintando una pequeña acuarela. Los niños estaban cerca, jugando con medusas varadas, y Seca los cuidaba, disfrutando del sol como una lagartija. Al poco rato, el bote de Marco llegó a la orilla y, junto con algunos compañeros de piernas morenas, lo arrastró hasta quedar cerca de nosotros, sin notar lo próximos que estábamos. Seca lo observaba discretamente, lanzándome miradas de reojo para que guardara silencio. El joven comenzó a clasificar su pesca. Ya sabes cómo es eso, esos extraños frutos del mar con los que preparan fritura. Todo lo que cae en su red es pescado, mejillones, calamares o cangrejos. Mientras lo hacía, se acercó paseando otra pescadora joven y bonita, de piel tan morena como la de él, y con un brillante pañuelo rojo enrollado descuidadamente en su reluciente cabello negro. Seca se aproximó más, resguardada tras el bote, con los ojos como carbones encendidos, y escuchó su conversación. Yo también lo escuché todo. Bromas directas de gente del mar, expresadas con palabras igual de francas, en el dialecto sincero de los pescadores. Buena parte de eso, como puedes imaginar, sería totalmente inapropiada para publicarse en inglés. Señora, qué pesca.
dice la joven, inclinando la cabeza y mirando hacia la barca llena. Cangrejos, sardinas y lubinas. Ahí tienes 50 liras si tienes 10 centavos. Pronto harás tu fortuna, Marco. Marco la miró mientras ella permanecía allí, tan descarada, con una mano en la cadera y la otra, coqueta, junto a la comisura de sus labios rojos, y se encogió de hombros. Bastante bien, dice, abriendo las manos así frente a él. Ya conoces su manera. Una buena pesca para la temporada. La chica se acercó aún más. Se llamaba Bianca, aunque su piel era oscura como una valla, y la conocía bien de vista. Te casarás con Seca dentro de poco, dijo ella. Entonces lo necesitarás todo. Tu Seca querrá zapatos rojos y medias de seda. ¿Quién dijo que yo iba a casarme con Seca? Responde Marco, bastante brusco, solo por llevar la contraria. Así son los napolitanos. Al hablar con una chica atractiva, en el calor del momento, no podía soportar que pensara que le interesaba otra. Al napolitano le gustaría cortejarlas a todas al mismo tiempo, o mejor dicho, a cada una por turno, haciendo que cada una de ellas crea que no le importa en lo más mínimo ninguna de las demás. Allí mismo, se enredaron en una típica broma italiana, mitad en serio y mitad en broma. Bianca fingía estar convencida de que Marco estaba perdidamente enamorado de Seca, mientras que Marco aparentaba que esa muchacha refinada no le importaba en absoluto y aseguraba que no adoraba a nadie más que a Bianca. Por supuesto, era pura picardía napolitana de su parte. No podía evitar decirle cosas bonitas a cualquier muchacha atractiva de ojos oscuros que estuviera cerca de él en ese momento, y despreciar en comparación a cualquier otra de la que se hablara. Pero Seca se sentó muy cerca, con la mano curvada alrededor de la oreja a modo de concha, para escuchar, y el ceño fruncido como una tormenta. No me atrevía a decir una palabra, por miedo a que se levantara y se abalanzara sobre él. Y además has elegido tan bien, dice Bianca con cierto tono satírico, ¿ves? Es tan dulce, tan bonita, qué labios para besar, qué ojos tan lindos para coquetear. No hay ninguna chica en la playa con ojos como los de Seca. ¡Ojos! Responde Marco, acercándose y mirándola descaradamente. ¿Tú crees que tiene bonitos ojos? Yo digo que es visca. No es estrabismo, dice Bianca condescendiente. Es solo una desviación muy leve. Y, de hecho, como habrás notado, aunque Seca es muy bonita, si observas bien, sus ojos no están completamente rectos. Puedes llamarlo estrabismo, continúa Marco, mientras cuenta sus jureles, pero yo lo llamo visquera. En cambio, tus ojos, Bianca. Bianca le frunció los labios. Esa es la forma de ser de ustedes, los hombres, dice ella, muy complacida de todos modos, siempre halagándonos en nuestra presencia, pero a nuestras espaldas, y además su carácter, dice Marco. Bueno, tiene mal carácter, lo admito, continúa Bianca con candor angelical. Así pasaron 20 minutos, enfrascados en su juego, criticando a la pobre Seca por turnos, hasta que, tanto moral como físicamente, no le quedó ni la sombra de una pierna sobre la que sostenerse. Pero Seca, deberías haberla visto en ese momento. Estaba sentada bajo la barca, absorbiendo cada palabra, completamente invisible, con los ojos y el rostro de una tigresa lista para lanzarse, inclinándose hacia adelante para escuchar. Era aterrador mirarla. Parecía un torbellino de pasión contenida. Sus pequeños puños estaban fuertemente apretados, el cuello estirado al máximo, el ceño fruncido, los ojos entrecerrados, las fosas nasales abiertas y temblorosas. Habría dado cualquier cosa por pintarla tal como estaba sentada en ese momento. Lo intenté después, de memoria. ¿Recuerdas la pieza, mi idilio italiano, en la Academia del 84? Al cabo de un momento, ella se levantó y los enfrentó. Entonces comenzó la verdadera batalla. Si era una tragedia ver a Seca con el corazón en llamas, como los bosques de pinos en verano, era una comedia ver cómo esos dos prácticamente desaparecían dentro de sus propios zapatos cuando Seca se les plantó delante. Las tres furias no eran nada comparadas con eso. Bianca se escabulló y desapareció. Marco se quedó allí, avergonzado, con la mandíbula caída y la mirada fija, ansioso al principio por averiguar si ella los había escuchado o no.
luego fingiendo que había sabido todo el tiempo que ella estaba allí y que solo lo había hecho para hacerla enojar. Finalmente, quedando a su merced y atribuyéndolo todo, como era habitual, al temperamento voluble y complaciente del napolitano que ambos compartían. Tú misma lo habrías hecho, Seca, dijo, con cualquier otro hombre, ya sabes, si él hubiera empezado a burlarse de tu novio, Marco. Seca lo sabía en su corazón, supongo, pero no lo admitiría. Ya ves, haberlo escuchado todo hacía la diferencia. Es la manera de los hombres, dijo Marco, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Menospreciar incluso a la chica que más quieren cuando quieren agradar, aunque sea solo por un momento, a otra. Es la manera de los hombres en todo el mundo, me temo, pero, por lo que he observado, la mujer que aman nunca se lo perdona, ni un poco más, por su carácter universal. Bueno, se separaron como malos amigos. Marco se marchó enojado y Seca, orgullosa y fría, con porte de duquesa, se fue a casa junto a los niños en silencio. Durante 1 o 2 días no volvimos a oír nada sobre el asunto. Marco no se acercó por las noches, como de costumbre, a la reja de la villa, y los ojos de Seca por las mañanas estaban enrojecidos de tanto llorar. No es que le importara en lo más mínimo, le dijo a Fanny, moviendo su bonita cabeza. Por su parte, en realidad, más bien se alegraba de que todo hubiera terminado, porque Marco, siempre lo supo, no era ni la mitad de bueno para ella. En un momento de debilidad había permitido su cortejo, el de un simple pescador, cuando el jefe de sala del Victoria, ese caballero tan distinguido con frac y corbata blanca impecable, se estaba muriendo de amor por ella. Porque Seca había ascendido un grado en la escala social al entrar a trabajar en una familia extranjera, y cada vez que quería darse importancia, solía fingir que ahora miraba por encima del hombro a los simples pescadores. Hacia el final de la semana, sin embargo, la vieja Catarina, nuestra cocinera, trajo malas noticias. Por supuesto no tenía necesidad de contarlas, pero, siendo napolitana, lo hizo a propósito, con la intención de provocar una pequeña tragedia doméstica entre Seca y su enamorado. Marco estaba cortejando a Bianca. Los habían visto paseando juntos por la tarde. Le había regalado un pañuelo de encaje e incluso se decía, y así sucesivamente. Bueno, Fanny y yo sabíamos perfectamente cuáles eran las intenciones de Marco. Solo quería poner a Seca tan celosa como un búho, y así lograr que volviera a él. No pretendo entender a los italianos, como ya te he dicho, pero sí sé que siempre buscan el camino retorcido, si pueden, para lograr sus fines, por una especie de instinto casi innato. Así que no me sorprendió cuando Catarina nos contó esto. Pero Seca, ella estaba furiosa. Salió de la casa de inmediato como una gata salvaje al acecho y se deslizó por la orilla en dirección a Nápoles. A las 10 en punto regresó. Nunca la había visto tan orgullosa ni tan hermosa. Una sonrisa desdeñosa curvaba sus finos labios y sus ojos eran terribles. Llevaba un cuchillo en la mano. Bueno, ya está hecho, gritó a Fanny arrojando el cuchillo al suelo, donde se clavó de punta y quedó vibrando. Por fin lo hice. He terminado con esto. Lo he apuñalado. Fanny estaba tan horrorizada que casi no sabía qué hacer. No, Marco, exclamó completamente consternada. Oh, Seca, no lo digas. Sí, sí lo digo, dice Seca, dejándose caer en una silla. Y con eso, ¿qué hace sino enterrar el rostro entre las manos, mecerse de arriba abajo como una criatura fuera de sí, estallar en un mar de lágrimas y gemir entre sollozos? Oh, lo amaba tanto, lo amaba, extraña manera de demostrar que quieres a un hombre, ir y clavarle un cuchillo. Pero así son estos italianos. Fanny y yo ya estábamos acostumbradas a ellos, así que no le dimos mucha importancia. Fanny intentó consolar a la pobre chica porque en realidad le teníamos cariño. Quizás no muera, le dijo, inclinándose sobre ella. Puede que no lo hayas apuñalado gravemente. Oh, sí, va a morir, sollozó Seca, con los ojos relampagueando. Va a morir, estoy segura. Hundí bien el cuchillo para que no se recupere y esa despreciable Bianca no lo tenga. Ve a ver qué pasa, Tom, dice mi esposa, volviéndose hacia mí, bastante asustada. Porque si Marco muere por esto, será, por supuesto, un asesinato.
Salí afuera y pronto me enteré de todo por la gente de la esquina. Habían encontrado a Marco tirado en el camino, apuñalado, y lo habían llevado de inmediato al hospital civil. A nadie parecía importarle demasiado el apuñalamiento. Seguramente se trataba de una mujer, o, en su defecto, de una pelea por una mujer con algún pescador conocido suyo. Sin embargo, consideraban muy probable que Marco muriera, pues había sido apuñalado gravemente en dos lugares peligrosos. No había tiempo que perder. Fanny y yo tomamos una decisión de inmediato. Nosotros mismos estábamos ya lo suficientemente italianizados como para preocuparnos mucho menos por el delito que por el peligro que corría la pobre Seca. Ya conoces el proverbio, inglese italianato e diavolo incarnato. Espero que no sea del todo cierto, pero, en cualquier caso, Fanny está italianizada y estaba decidida a evitar que la pobre Seca perdiera la cabeza si podía impedirlo. Fanny siempre había tenido una objeción de conciencia contra la guillotina. Así que vimos de inmediato que Seca debía desaparecer misteriosamente. Antes de que comenzaran a sospechar de ella, debíamos hacer que la sacaran a escondidas, por supuesto, sin que pareciera que supiéramos nada al respecto. O bien lo pensamos, lo hicimos. Era el momento de actuar. Llamamos a Seca y celebramos un consejo de guerra sobre ella. Al principio, la pobre muchacha se negó rotundamente a abandonar Nápoles mientras Marco estuviera en tal peligro. Decía que él podía morir en cualquier momento, llorando por él, como si fuera otra persona, y no ella misma, quien lo había apuñalado. Ese buen hombre podía morir. La Santísima Virgen lo salve, y ella no estaría allí para consolarlo en su última hora, o para encender una vela por el descanso de su alma después de que se fuera al purgatorio. No, no hasta que Marco se curara o muriera. Ella se quedaría en Castellamare. Pero después de un rato, Fanny la convenció. Fanny es tan racional. Dijo que en el hospital harían todo lo necesario por Marco, y que, en caso de que muriera, bien, nos comprometíamos a gastar todos nuestros bienes contratando a una multitud de sacerdotes para que cantaran misas por su alma, con tal de que Checa siguiera nuestro consejo y se pusiera a salvo. Al final, Secca cedió. Incluso hizo una propuesta por su cuenta. Había una embarcación costera de Bordighera en el puerto esa noche, dijo, cuyo capitán, Paolo Bolognini, era un hombre muy bueno y amigo de su padre. El barco zarpaba a la mañana siguiente rumbo directo a Bordighera, con un cargamento de higos blancos de Capri y del campo. Si Seca lograba embarcar esa noche, disfrazada de muchacho, quizá podría huir por mar sin ser descubierta. Parecía creer, la pobre, que si lo lograba ya no habría ninguna posibilidad de que la arrestaran. Era demasiado ingenua para darse cuenta de que la justicia de Italia se extiende incluso hasta tan lejos de su Nápoles natal como a esta costa desconocida. Bueno, no tiene sentido enfadarse de verdad ni adoptar una postura moral elevada con una chica traviesa como esa. Sería tan inútil como predicar el decálogo a un bebé de 3 años. Así que le cortamos todo el cabello a Seca. Lloró por su pérdida tan amargamente como había llorado por Marco, y la vestimos con la ropa de su hermano. Al final, resultó ser un pescadorcito muy bonito, con un gorro rojo en la cabeza y una faja roja alrededor de la cintura a modo de cinturón. Se rió durante 3 buenos minutos al verse en el espejo. Luego la enviamos sola hacia la embarcación de Bordighera, por la orilla oscura y tenue, mientras Fanny y yo la seguíamos a una distancia prudente para observar lo que ocurría. En el último momento, por supuesto, a Fanny le surgieron escrúpulos de conciencia respecto a dejar que una chica bonita como Seca subiera sola a bordo de un barco lleno de ruidosos marineros italianos. La dama británica que llevaba dentro seguía preguntándose si debía permitir que la muchacha se marchara sin una acompañante. Pero yo pronto puse fin a esas dudas. Revoluciones y agua de rosas. No puedes detenerte en minucias cuando huyes de una inminente acusación de asesinato. Además, Seca podía cuidar de sí misma, con un cuchillo, si era necesario, entre 100 marineros. Un barquero conocido nuestro la llevó remando hasta la goleta que se hallaba anclada en la bahía. Ella subió a bordo de inmediato y nos indicó, mediante una señal preacordada con una luz, que había sido bien recibida y que la llevarían a Bordighera. En cuanto ella se fue,
Esperábamos en cualquier momento la llegada de la policía para realizar una investigación exhaustiva. Si venían, yo, para entonces, ya había perdido todo sentido moral, estaba dispuesto a ayudarles a registrar la casa de arriba a abajo, con la expresión más inocente, en busca de la desaparecida Seca. Pero nunca vinieron. Más tarde supimos la razón. Marco había sido firme, leal como el acero a la joven. Desde su cama en el hospital, medio muerto por la herida, nunca dijo en ningún momento que había sido Seca quien lo había apuñalado. Creo que eso se debió en parte a su orgullo. No quería confesar que lo había herido una mujer, y en parte a su deseo de vengarse personalmente. Incluso inventó una historia absurda sobre un hombre misterioso, con capa de bandido y sombrero de ala ancha, que lo atacó desprevenido en el camino, sin la menor provocación. La policía, por supuesto, no creyó esto, pero nunca sospecharon de Seca. Supusieron que se había tratado de una pelea con otro hombre por una mujer, y pensaron que Marco se negaba, por honor, a delatar a su adversario. Durante una semana, el pobre joven estuvo al borde de la vida y la muerte. Esperábamos ansiosamente noticias suyas que nos traía la señora Catarina. Por supuesto, teníamos miedo de preguntar nosotras mismas, no fuera a hacer que despertáramos sospechas, pero Fanny le había prometido a Seca que habría una carta esperándola cuando llegara a Bordiguera, con un relato completo, veraz y detallado de la evolución del paciente. La carta también contenía un par de cientos de francos, porque Fanny estaba fascinada con esa muchacha y realmente hablaba como si apuñalar al amante fuera lo más natural del mundo, un accidente que podría sucederle a cualquier dama en cualquier momento. Ese es el tipo de sentimiento que se adquiere después de vivir demasiado tiempo en Italia. Al poco tiempo, para asombro de todos, Marco comenzó a mejorar a pesar de sus heridas. Fue realmente un milagro. Si lo dudas, puedes ver el exvoto en la capilla en la colina de allí. Muestra a Marco con un puñal atravesándole el corazón y una virgen de madera, con una sonrisa ingenua, descendiendo en un halo de luz dorada desde unas nubes muy terrenales para sacarle el arma. Rezó intensamente para sobrevivir, para así poder clavarle un cuchillo a Seca y Nuestra Señora lo escuchó. De todos modos, con milagro o sin él, el hombre se recuperó. Mientras tanto, habíamos recibido noticias de Seca sobre su llegada segura a Bordiguera. Pero eso no fue todo. La muchacha fue lo bastante ingenua como para escribir también a su familia, quienes le confiaron la noticia a su mejor amiga, quien, bajo la más estricta promesa de secreto, se lo contó a una docena de sus amigas, quienes a su vez se lo contaron a las vendedoras del mercado, quienes lo difundieron con similares precauciones por todo Castellamare. En una semana, todo el mundo lo sabía, excepto la policía, que Marco había sido apuñalado realmente por Seca, quien había huido para salvar su vida a un sitio más allá del mar llamado Bordiguera. Poco después, la señora Catarina nos trajo noticias aún peores. Marco se había recuperado y estaba fuera, furioso, y clamando venganza contra la muchacha que lo había apuñalado. Decía que pensaba seguirla hasta el fin del mundo y devolver golpe por golpe, cobrando venganza por venganza. Lo siguiente que supimos fue que había zarpado en un barco con rumbo directo a Génova, y no dudábamos de que ahora sabía que Seca estaba en Bordiguera. Después de eso, nada pudo satisfacer a la pobre Fanny, salvo que todas nos pusiéramos en marcha, con maletas y bultos, rumbo al norte para cuidar de Seca. No es que lo expresara de ese modo, por supuesto, su dignidad de dama británica no lo permitiría. Dijo que el ambiente cerca de Nápoles se estaba volviendo demasiado caluroso y que era momento de iniciar nuestra estancia anual en las montañas. Podíamos pasar por Bordiguera camino a los lagos y llevarnos a Seca con nosotras a Lugano o Cadenavia, porque ahora que Marco no había muerto, ya no se trataba de un asesinato y podíamos proceder de manera más abierta. Así que nos pusimos en marcha, niños, niñera y todos, y vinimos hasta aquí en tren directamente a Bordiguera. Nos alojamos unos días en el Belvedere mientras explorábamos los alrededores. Fanny localizó enseguida a Seca en su hospedaje en la ciudad y la volvió a contratar como niñera principal. ¿Cómo sabes?, le dije, que un día no le va a clavar un cuchillo a uno de los niños. Pero Fanny desestimó mi comentario con el desprecio que merecía y observó severamente que los hombres no teníamos sensibilidad.
Italianizada, ¿ves? Completamente italianizada. No llevábamos en Bordiguera más que una semana y un día, como dice la vieja canción, cuando una mañana yo caminaba por la estrada romana contemplando el mar azul a través de las ramas de los olivos. De pronto, ¿a quién veo venir alegremente hacia mí sino a mi amigo Marco? Llevaba una faja roja en la cintura, con un cuchillo clavado en ella de manera ostentosa, y mientras caminaba jugaba con la empuñadura. Al verme, sonrió y me mostró todos sus dientes blancos, pero era una sonrisa desagradable, no me gustó su expresión. Buen día, Marco, le digo, tratando de parecer despreocupado, como si hubiera esperado encontrarlo allí. Me alegra verte también otra vez. Buenos días, señor, respondió con su tono más cortés. Luego dio unas palmadas alegres a su cuchillo. He venido a buscar a Seca. Me apresuré a casa tan rápido como pude. En el belvedere vi a Fanny sentada, tomando el sol junto a la esbelta palmera del jardín delantero. Fanny, Fanny, grité. ¿Dónde está Seca? Por el amor de Dios, manténla alejada. Marco está aquí, en Bordiguera, con un cuchillo al cinto, rondando como un león rugiente dispuesto a devorarla. Fanny se cubrió los oídos con las manos. Oh, Tom, exclamó, ¿qué vamos a hacer? Está en la playa, en algún lugar, jugando con los niños. Por supuesto, esto era grave. Si Marco la encontraba sin previo aviso, no dudaba ni por un momento que cumpliría su amenaza de apuñalarla. Así que envié al portero a buscarla, si era posible, y a advertirle, indicándole que la trajera a casa por el camino trasero de la ladera, si podía. Luego Fanny y yo nos sentamos bajo el níspero japonés en la terraza, desde donde podíamos vigilar bien la carretera en ambos sentidos y observar si la joven venía. Mientras tanto, Marco seguía merodeando bajo los olivos en la llanura, bromeando de vez en cuando con los cocheros de Bordiguera. Al poco tiempo, para nuestro horror, Seca apareció de repente a la vista, viniendo por la esquina junto a Langst, con los niños a su lado. Llevaba un gran ramo de anémonas y asfódelos. Evidentemente, el portero no había logrado advertirla ni encontrarla. El corazón se me detuvo de suspense. Corrí hacia el borde de la terraza. Pero, más rápido de lo que pude correr, Seca ya había visto a Marco y Marco a Seca. Con un grito salvaje de alegría, arrojó las flores y se lanzó sobre él como una loca. Le rodeó el cuello con los brazos en un arrebato de felicidad y lo cubrió de besos. Nunca he visto a una mujer recibir así a un hombre. Se habría dicho que eran amantes a punto de casarse. Y, fíjese, no hacía ni 3 semanas que ella había intentado matarlo en Nápoles, clavándole un cuchillo en el pecho. Marco, exclamó. Marco, oh querido, cuánto te amo. Marco la apartó de un empujón y la miró furioso. Sacó la daga de su cinturón y la sostuvo en la mano, indeciso, por un momento. Pero Seca se echó a reír al verlo. Soltó una carcajada alegre, llena de diversión y asombro. No, no, querido mío, exclamó sujetándole el brazo con total despreocupación con sus bonitos dedos. No ahora, que me alegro tanto de verte de nuevo. Amor mío, vas a apuñalarme. Le arrebató el cuchillo de la mano y lo lanzó, reluciente, lejos, entre los olivares. Brilló en el aire y cayó. Marco la miró y siguió la trayectoria del cuchillo con la vista. Después se quedó allí, avergonzado, sin saber qué hacer a continuación. Simplemente seguía mirándola, con expresión seria, a pesar de todas sus caricias. Seca, sin embargo, era más que un rival para él. Era todo un espectáculo verla. Comenzó con sus halagos, demostrándole un cariño tan sincero que ningún hombre en Inglaterra, y mucho menos en Italia, habría podido resistirse. En apenas 2 minutos, según el reloj, él cedió. Pero, ¿por qué me apuñalaste, pequeña? Preguntó, algo malhumorado. Seca retrocedió un paso y lo miró asombrada. Lo observó de pies a cabeza como si fuera un animal salvaje desconocido. ¿Por qué te apuñalé? Repitió. Y él me lo pregunta. Oh, Marco, porque te amaba, te amaba, te amaba, te amaba tanto que no podía soportar tenerte fuera de mi vista. Y tú vas y sales a pasear con esa persona, Bianca. No lo haré de nuevo.
respondió Marco, lleno de arrepentimiento. Seca se arrojó sobre él una vez más, colmándolo de besos, lágrimas y ternura. Oh, Marco, exclamó, no puedes imaginar cuánto he sufrido todos estos días sin ti. Anhelaba que vinieras. Recé a Nuestra Señora cada hora de la noche, y ahora que estás aquí, esa horrible Bianca no volverá a apoderarse de ti. Los dejamos solos durante media hora, con media botella de Chianti para calmar sus ánimos. Al cabo de ese tiempo, Seca regresó con nosotros sonriendo, y Marco, más avergonzado que nunca, la acompañaba. Bueno, señora, dijo, rebosante de alegría, ya está todo arreglado. En cuanto publiquemos el anuncio, Marco y yo nos casaremos. Eso decidió nuestro destino. Quisiéramos o no, estábamos atados a Bordiguera. Secca declaró que nunca volvería a Nápoles, para no permitir que esa horrible Bianca practicara sus artimañas y su mal de ojo sobre Marco. Fanny afirmó que no podría arreglárselas sin Secca para cuidar a los niños. Marco aseguró que nunca nos dejaría. Me encogí de hombros. El resultado fue que tomamos nuestra actual villa en la ladera de la cima, y Marco renunció al mar, se convirtió en jardinero de inmediato y se casó con Seca. Se casaron, como corresponde, por la iglesia y ante el síndico. Ahora viven en nuestra casa. Ese que ven ahí abajo, destapando las alcachofas, es él. Y ahora, supongo que entenderán lo que quiero decir cuando digo que nunca puedo comprender a estos italianos. Pero lo peor de todo es que, al final, nos vuelven casi tan malos como ellos. ¿Quieres otro cigarrillo? Y, por favor, ten cuidado con el fósforo.